médicos. El recipiente de pared o guardián sirve para los residuos cortopunzantes, aquellos objetos que pueden cortar o perforar. Así como en tu vida diaria, cada cosa tiene su lugar. Con los residuos es igual al momento de desecharlos. Aquí tú juegas el papel más importante. De ti depende reducir el impacto ambiental y los riesgos biológicos a los que nos enfrentamos día a día. Es una recomendación de F10. Buenas noches, es tiempo de expedientes. Los recientes fallos del Tribunal Constitucional merecen un análisis pormenorizado. Le vamos a entrar a fondo a esos fallos. Pero todo empieza el 21 de febrero del año 2016. El famoso referéndum en el que se planteaba a los bolivianos la posibilidad de que un mandatario, un gobernante, pudiera ampliar su periodo, ¿verdad? Su periodo de gobierno. En aquel entonces, Bolivia dijo no, pero luego el tribunal varió las tornas y a partir de ese fallo muy controvertido, tenemos un problema enorme desde una perspectiva institucional en el país. Todo lo que arrastra ese fallo del año 2017 se puede vivir y padecer en estos momentos en el país. Es la crisis de un sistema constitucional que hace aguas por todos lados. Existen varias definiciones sobre democracia, es decir, el sistema político donde el pueblo gobierna por y para el pueblo a través. Por eso una democracia moderna, no declarativa, impulsa el desarrollo humano entre sus ciudadanos. El desarrollo humano se comprende desde una perspectiva de preeminencia de los derechos humanos, independencia de poderes, acceso a la justicia con observancia del debido proceso, respeto a los resultados electorales y responsabilidad social sobre las decisiones políticas asumidas por el gobierno que los representa. Hoy en día la democracia no es solo un sistema de toma de decisiones. Se trata de un modo de gobierno en sociedad donde los ciudadanos pueden cooperar entre sí para resolver problemas comunes. Esta realidad permite contar con las herramientas políticas que a la postre contribuyen al desarrollo individual y colectivo. Si tomamos en cuenta esta breve introducción, podemos concluir que Bolivia no es una democracia moderna, es un sistema democrático, lo cual es muy diferente. La prueba más clara de ello está en el referéndum del 21 de febrero de 2016. ¿Sobre qué se decidirá en el referendo del 21 de febrero? Sobre la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado. En caso de ganar la opción sí, se aprueba la reforma del artículo 168 de la Constitución. Esto implica que los actuales mandatarios podrían postularse como candidatos en las elecciones generales de 2019. En caso de ganar la opción no, se rechaza la reforma del artículo 168 de la Constitución. Esto implica que los actuales mandatarios no podrán postularse como candidatos en las elecciones de 2019. En tu voto está la decisión. En febrero Bolivia construirá. El 21 la gente votará. Democracia intercultural. Referendo constitucional. El país va bien, pero necesitamos 5 años más.
Evo Morales, con el argumento de darle continuidad al llamado proceso de cambio, buscaba habilitarse para un cuarto mandato consecutivo. Con esta meta impulsó una consulta popular recurriendo a una monumental campaña mediática nacional e internacional. No se trata de eternizarse, tal vez para acompañar la agenda patriótica puede ser hasta el 2025. Tú decides el futuro de nuestra amada Bolivia. Lo mejor es someterse al pueblo, el pueblo diga. Si el pueblo dice no, ¿qué podemos hacer? No vamos a hacer un golpe de Estado. Así, 6,5 millones de ciudadanos bolivianos fueron convocados a las urnas. Una vez más, la polarización característica incuestionable de la política boliviana se tradujo en una intensa campaña a favor del sí o del no, incluso de formas poco ortodoxas. Siempre va a estar frente a un aguerrido sector político de la oposición que no nos va a permitir facilitar el camino, pero que gracias a ese empuje, a esa fuerza, a esa visión, a esa inteligencia, vamos a lograr continuar con la victoria. Depende del triunfo del no el 21 de febrero y además que es mi fecha de cumpleaños. Yo quiero festejar con un 80% del no. Nuestro pueblo pues quiere recibir nuevas maneras de hacer política, nuevas formas de conversar, nuevas formas de compartir ideas. Pero qué importante esa palabra, compartir ideas. Los mercados se han cerrado, Venezuela nos ha dado el gobierno, pero está todo cerrado, está todo mal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Venderlo aquí en nuestro país, bajar de precios, que ahora lo vamos a regalar estancado, parado. Evo Morales estaba convencido de la victoria del sí en el referéndum, avalado en el éxito de la gestión de su modelo económico, fundamentado en la bonanza en la exportación de materias primas, sobre todo del gas, alcanzándose los 15.000 millones de dólares en reservas internacionales en el año 2015. Sin embargo, Evo Morales cometió uno de los pecados capitales de los políticos latinoamericanos. Asumió un rol mesiánico, como se constata en el museo dedicado a su persona en su natal Orinoca, el llamado Museo de la Revolución Democrática y Cultural. Tenemos que apoyar a él porque gracias a él tenemos pues muchas cosas así, luz, y tenemos caminos, tenemos hospitales. Tenemos todo. Como lo pueden verlo, de su niñez lo que usaba, ¿no? Ahí pueden verlo su radio, su zapato, ¿no? Por eso le iba su trompeta, su gorro, su abarca, su pelota, cuando ha usado cuando estaba en su vida niñez. Es el mismo Evo que conoció en diciembre del 2005 o en enero del 2006, con este Evo, que luego de haber impulsado la aprobación de una constitución política del Estado, que se suponía iba a marcar un cambio profundo, una revolución democrático-cultural, ahora no hace nada de eso. Partidos tradicionales de la derecha solo se recuerdan programa cuando llegan las elecciones. Quieren debatir con el Evo. Aquí nosotros debatimos como pueblo nuestros programas, todos los sectores sociales, hasta empresarios, un programa de desarrollo, un programa para cambiar Bolivia. Presidente candidato que además está vetado por la Constitución, que utiliza todos los medios estatales, que además se promueve por todos los medios de comunicación bajo la figura de informar de la gestión, pero todo lo que vemos es una campaña propagandística, proselitista, camuflada. Estamos con un gobierno hegemónico, con mucho poder económico, ¿no? En contrapartida de una oposición débil, una oposición que viene desde la ciudadanía, una oposición que no tiene recursos, ¿no? Y entonces es lógico que esto se refleje en la campaña. El otro pecado capital, directamente asociado con un falso concepto de mesianismo, la soberbia, le jugó en contra a Evo Morales, y con un porcentaje del 51%, Bolivia dijo no a la modificación de la Constitución y, por lo tanto, a una posible reelección. Nosotros, sabiendo que el 2002 nos han robado el triunfo, pero nunca dijimos que fraude.
respetamos los resultados y vamos a respetar los resultados. O sea, no, pero sí, siempre hemos respetado. Para que la democracia se respete y el voto de todos los bolivianos se respete, si es posible, si tenemos que dar nuestra sangre, lo vamos a dar. Lo vamos a dar y el voto de los bolivianos se va a respetar, compañeros. Después de una década en el poder, Evo Morales sufrió su primera derrota electoral y no la digirió bien. Pero que he entendido, quiero que sepan, compañeros, los que dijeron sí, digo, siga Evo. El referéndum de Bolivia se terminó de definir en verdad por penales, dicho de forma metafórica, porque después de una distancia muy grande entre el sí y el no, a la posibilidad de reformar la Constitución, que es lo que se jugaba el 21 de febrero, terminó con un resultado de casi 49-51, con 51% que rechazó la modificación y la posibilidad que Evo Morales acceda a un cuarto mandato. Eso tiene una lectura que, bueno, la primera lectura obviamente es que Evo Morales perdió la primera elección en 10 años de gestión, después de haber ganado por goleada todas las elecciones previas, y en segundo lugar que al perder por tan poco margen muestra que después de tantos años en el gobierno en un país inestable como Bolivia, Evo Morales mantiene un apoyo popular muy significativo. Eso quizás genera un escenario en un sentido positivo. Por un lado, el MAS va a tener tiempo para pensar cómo reencantar a los votantes, cómo generar un candidato que no sea Evo Morales, cómo reconstruirse sin la inercia de que Evo Morales ganaba todas las elecciones, que es lo que pasó en el último tiempo, y eso también fue desgastando el proceso de cambio. Y por otro lado, desafía a la oposición a buscar figuras que sean capaces también de atraer al electorado. Posiblemente con los viejos candidatos de estos últimos años ello no sea posible. Y ahí hay varios gobernadores, alcaldes de oposición que tienen menos de 50 años que quizás podrían ser candidatos, pero también la oposición debería desfragmentarse, tratar de unificarse en alguna medida, quizás no en una sola opción, pero en alguna medida para poder dar esa pelea. Entonces es un escenario completamente nuevo, van a ser 4 años de gobierno de Evo Morales sin la perspectiva de una reelección en 2020, donde todos los actores van a tener que jugar ahí. Y bueno, lo que muestra también es que muchos bolivianos que apoyan al gobierno, por lo menos que apoyaban al gobierno y creen que Evo Morales fue un gobierno positivo, que fue el mejor gobierno de estos últimos años, no querían otra reelección. Hay que tener en cuenta que Evo Morales va a terminar su actual gestión casi en 2020, van a ser 15 años, ya es el gobierno más largo de la historia de Bolivia, y muchos bolivianos creyeron que ya era tiempo suficiente para pensar en un recambio que no necesariamente es un recambio del partido de gobierno, pero sí de su propia figura. El 5 de diciembre de 2018, el Tribunal Supremo Electoral habilitó a Evo Morales y a Álvaro García Linera para participar en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019. Que será importante solicitar una aclaración al Tribunal Constitucional respecto al referéndum 2016 y su carácter vinculante. Queremos expresar que lo hago a título personal en función al contexto también que estamos viviendo, en función a la emisión del fallo del Tribunal Constitucional. La ambigua respuesta del Tribunal Supremo Electoral obedeció a un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional ante un recurso presentado por el Movimiento al Socialismo. El entonces presidente del tribunal, Mateo Laor, justificó que se habían aplicado convenios internacionales que apuntaban que la reelección es un derecho humano. Concretamente se trata del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Constitución establece solo 2 mandatos consecutivos. No obstante, Evo Morales presentó una tercera candidatura en 2014 gracias a otro fallo del Tribunal Constitucional, con el argumento de que Bolivia fue refundada como Estado con la nueva Constitución que el propio Morales puso en vigencia en el año 2009. Gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales. ¿Presidente del Estado también? A todos los que implica justamente lo que dispone la Constitución Política del Estado, implica también al presidente y vicepresidente del Estado. Hoy, 28 de noviembre, ha muerto la democracia.
un tribunal constitucional se ha pasado por encima, se ha montado al pueblo boliviano, porque el pueblo le dijo no a una reelección y un tribunal se ha atribuido esa representación y por encima del pueblo ha fallado de manera política, de manera que se ha sometido. Es un fallo de pago de facturas. Ese tribunal constitucional no tiene que quedar impune. Por eso es que hoy, 28 de noviembre, empezamos un nuevo régimen en el país. Entiendo yo de que el Tribunal Constitucional ha hecho una valoración jurídica de las normas de carácter internacional, ha hecho una efectiva interpretación del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica y obviamente esto va a generar una jurisprudencia importante a nivel Latinoamérica en sentido de que no puede ser un impedimento para desarrollar el ejercicio del derecho a la ciudadanía una repostulación, más bien debería ser un premio. Si yo me repostulo es porque he hecho bien las cosas. Apelando al Tribunal Constitucional Plurinacional con una de las vías definidas por el pueblo boliviano, una vía constitucional que era el recurso correspondiente. Y ayer, una gran sorpresa para el pueblo, para los revolucionarios, para el pueblo antiimperialista, de un fallo que nos permite ahora obtener el voto para una nueva gestión. Y yo quiero decirles que este fallo emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional en base a la Constitución y sobre todo en base a un derecho internacional. Y es el pueblo boliviano que con este fallo al recurso planteado por algunos asambleístas del Estado plurinacional, quiero decirles que eso garantiza una continuidad democrática, pero también garantiza la estabilidad, garantiza la dignidad y el trabajo por la igualdad con nuestra identidad del pueblo boliviano. Es interesante escuchar a Evo Morales refiriéndose a la voluntad del pueblo cuando éste dijo no a la reelección. Ahora, el próximo año, tenemos que ganar con más del 70%. El 29 de diciembre de 2023, a poco de acabar el año, el mismo Tribunal Constitucional se desdijo de un modo que podría considerarse grosero. Cuando regresemos con expedientes, el Tribunal Constitucional inhabilita una posible postulación de Evo Morales para las elecciones de 2025. Hospital Agramón, líder en atención de salud en Bolivia. Eficiencia, profesionalismo, calidad, calidez y cordialidad son valores que compartimos en cada uno de nuestros servicios. Consolidamos la más grande y moderna unidad de cuidados intensivos en Bolivia. Hospital Agramón, más de 25 años, líder en atención de salud en Bolivia. ¿Cómo prevenir los accidentes de la vida cotidiana? No dejes la ventana abierta cuando los niños se encuentran solos en casa. Si tienes un balcón en casa, asegúrate de que la cabeza de los niños no entre en medio de los barrotes. De no ser así, deberás colocar una protección. Protege el acceso a las escaleras de riesgo, instalando vallas de seguridad. No deje los cables eléctricos tirados por el suelo. De igual manera, ten cuidado con los objetos pequeños. Guárdalos bien, ya que los mismos podrían ser ingeridos por los más pequeños. Te recomendamos que para evitar quemaduras, gires el mango de las cacerolas hacia la pared mientras cocinas. Es una recomendación de F10. Por más que alguien se empeñe en insistir en que la contraelección es un derecho humano, queda claro que no es así. Queda claro que no es así. El propio Tribunal Constitucional lo señaló. Evidentemente aquí hay una contradicción, porque la Constitución y la ley siempre es la misma. Está sujeta a interpretaciones, pero se tiene que cumplir. Si no existiera el cumplimiento y la observancia de las leyes, viviríamos en una jungla.
democrática pero jungla. ¿Qué se tiene que hacer en un Estado moderno, en un Estado democrático? Observar absolutamente todas las pautas que maneja un sistema legal y un sistema de administración de justicia acorde con la observancia de la ley. Lo que vivimos en Bolivia es un desmadre, partiendo de las altas magistraturas hasta el juzgado de barrio más precario, en el pueblo más recóndito del país. Seguimos analizando los fallos controversiales del Tribunal Constitucional, aquí en Expedientes. Un saludo respetuoso. Es 7 de diciembre de 2018 y esta es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuchen ustedes el nivel. Creo que no hace falta decir nada más. Y de esta audiencia, así como a la ilustre representación del Estado ecuatoriano, Ecuador, Bolivia, acabo de salir de Ecuador, sí, perdón, mis disculpas profundas por eso, por la representación del ilustre Estado boliviano, por Dios. En Bolivia, la Constitución prevé un periodo de mandato de 5 años para el presidente y el vicepresidente del Estado, con permisión de reelección por una sola vez de manera continua. Sin embargo, el Movimiento al Socialismo, partido de gobierno, a través de su bancada parlamentaria, impulsó la reforma del artículo 168 para introducir la permisión de 2 reelecciones continuas, sancionando la ley de reforma parcial cuya aprobación fue sometida a referéndum el 21 de febrero de 2016 bajo la siguiente pregunta. ¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que el presidente y el vicepresidente del Estado puedan ser reelectos por 2 veces de manera continua? Por disposición transitoria de la Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado, se considera como primera reelección al periodo 2015-2020 y la segunda reelección de 2020-2025. Esa fue la pregunta. En el referéndum, que contó con la participación del 84.45% del electorado, el 51.30% de ciudadanos votó no, ratificando el régimen de gobierno democrático que garantiza el principio de periodicidad y la alternancia en el ejercicio del poder político. En consecuencia, el pueblo boliviano, como heredero, como soberano y máximo poder del Estado, por mayoría absoluta de votos y en ejercicio de su derecho político de votar, manifestó su voluntad política de no permitir más de una reelección indefinida y no aceptar la habilitación del presidente y vicepresidente en ejercicio a una nueva reelección. Los resultados de este referendo arrojaron una diferencia mínima del 1% a favor de la opción negativa. Pero cabe aclarar que este resultado fue manipulado e inducido a través de una campaña corporativa mediática, planificada y mentirosa de desprestigio creada en contra del presidente de las bolivianas y los bolivianos. A pesar de ello, la Constitución boliviana no se modificó en los artículos que se proponía, con lo cual se dio pleno cumplimiento al propósito del referendo realizado y no existe ninguna vulneración, como mencionan los solicitantes en esta audiencia. Creo que la respuesta de la Comisión Interamericana, la opinión consultiva, tiene muchos aspectos que valen la pena destacarlo. Primero, entre los más esenciales, los que se relacionan estrictamente con el tema de fondo, es que no existe un derecho humano a la reelección indefinida. Y dice más, dice que no existe un derecho humano a la reelección, entonces mucho menos a la reelección indefinida. Pero para llegar a esta conclusión, obviamente relaciona lo que son conceptos esenciales del Estado constitucional de derecho, como derechos humanos, Estado de Derecho y democracia. Y hace una ponderación diciendo qué es lo que buscan estas constituciones, cuál es el fin de los tratados y de los acuerdos interamericanos respecto a estos temas. Y naturalmente allí dice que la reelección por más de 2 periodos, que es la reelección indefinida que llaman, además agrega por unos periodos razonables, es decir, no puede haber un periodo de 25, 30 años, por ejemplo, ¿no? Sino razonable considerando lo que es la media de edad de personas que pueden ejercer este cargo y naturalmente lo que supone la institucionalidad.
y llega a la conclusión de que en realidad la reelección permite una mayor movilización ciudadana al permitir que otros partidos más pequeños o miembros del mismo partido de gobierno que esté en el gobierno pueda resaltar. Y para concluir este resumen preciso de lo que es esta opinión consultiva, me gustaría decir que naturalmente la opinión está referida a todos los países de América Latina, involucra el concepto de democracia en toda América Latina y es más, se nutre también de las experiencias del mundo, hace referencia a lo que se entiende por democracia, derechos humanos y Estado constitucional en Europa, en África, en fin, y llega a estas conclusiones. Entonces, nos materializa de alguna manera conceptos de democracia, derechos humanos y constitución como es lo que se esperaba de un ente de esta naturaleza. El 28 de octubre de 2017 solicité a la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, conocida como la Comisión de Venecia, un estudio sobre la reelección. Recientemente, la Comisión emitió su informe final, que es inequívoco. La reelección no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos de los votantes. El informe ahora presentado por la Comisión de Venecia confirma el criterio planteado por las misiones de observación electoral de la OEA. Por ello enviaré este documento para conocimiento y análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y el Comité Jurídico Interamericano. Iniciamos este proceso por la mala y reiterada práctica regional de modificar la Constitución durante un mandato para buscar la reelección o la posible perpetuación en el poder. En algunos casos, peores aún, se buscó sin cambio constitucional hacerlo mediante sentencias judiciales. En respuesta a nuestra solicitud, la Comisión aprobó un informe redactado por un grupo diverso de reconocidos expertos independientes en materia constitucional y electoral de Corea del Sur, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia y México. El informe contiene un análisis jurídico exhaustivo y llega a la conclusión de que el derecho a la reelección no es un derecho humano en sí, sino que deriva del derecho a la participación política y no se vulnera con la imposición de límites de mandatos. Ya ganamos en la primera vuelta. A pesar de ello, primó un fallo constitucional del Tribunal Constitucional y Evo Morales se presentó a las elecciones del 20 de octubre de 2019. El movimiento al socialismo ganó los comicios, pero con la sospecha de un fraude. No solamente nos roban los resultados, nos roban la democracia para llevarnos a la barbarie, como estamos viendo en este momento. Empezaron con racismo, pasaron por fascismo y llegaron al golpismo. Eso nunca toma en cuenta voto del campo. Mi fuerza, usted sabe muy bien, y el mundo sabe, nuestra fuerza es el campo. Hay lugares donde no hay internet, todavía no hay comunicación, nunca tomaron en cuenta. Me quedé muy abrumado, empezamos a comentar opiniones, rápidamente asumimos que ahí había una irregularidad y que la posibilidad de fraude se empezaba a cernir sobre nuestras espaldas. ¿Y el respeto para cuándo? ¿La democracia para cuándo? A partir de ese momento, miles de personas protestan en las calles. La deriva de esta movilización popular es la renuncia de Evo Morales y la asunción a la presidencia de Yanine Áñez. Sobre el resto de la historia ya hemos hablado abundantemente en Expedientes. Durante todo este tiempo, el movimiento al socialismo ha mantenido la tesis de golpe de Estado. Nadie en el gobierno de Luis Arce, ganador de las elecciones generales, cuestionó la candidatura de Evo Morales en 2019, al margen de los resultados del referéndum de 2016, al menos hasta el 29 de diciembre de 2023. El cuestionado Tribunal Constitucional anuló la figura de la reelección indefinida. El plan no solamente quitarnos el MAS y PSP, sino es proscribir y eliminar a Evo como candidato. Como ayer, 2 magistrados del Tribunal Constitucional demuestran ese mensaje. El fallo del Tribunal Constitucional llegó en medio de una guerra interna en el MAS, personalizada en el presidente Luis Arce y en el propio Evo Morales. No hay ningún impedimento ni en la Constitución Política del Estado, ni en las convenciones e instrumentos jurídicos internacionales, ni en las leyes nacionales, ni en la jurisprudencia nacional y extranjera que lo inhabilite
como candidato a presidente del Estado. Ya, de una vez por todas, dejémonos de fastidiar con lo mismo. La reelección política no es un derecho humano. Bien, muy bien. Volvamos al año 2017. ¿Con quién quiso congraciarse el Tribunal Constitucional con aquella resolución? Con quien era presidente y con el partido de turno, es decir, Evo Morales Ayma y el Movimiento al Socialismo. Con la resolución del pasado viernes, 29 de diciembre, ¿con quién se congracia el Tribunal Constitucional? Con Luis Arce Catacora y con el Movimiento al Socialismo. Es interesante. Es interesante porque el mismo tribunal en el 2017 avala la posible continuidad de Evo Morales, quien tenía deseos de prorrogarse y prorrogarse en el poder, y ahora prácticamente, ojo al adverbio, lo inhabilita para ser candidato o posible candidato en el año 2025. Una instrumentalización totalmente política, porque como el referéndum del 21 de febrero salió negativo para una aspiración prorroguista que tuvo Morales, se sorprendió él mismo, quizás tuvo un mal cálculo y se vio obligado a buscar un subterfugio absolutamente espurio, porque el objetivo era simplemente continuar en el poder, además centralizando en una figura el ejercicio del poder, cosa que es absolutamente contrarrevolucionario, porque esta idea más filosófica que ideológica, que nació con postulados del proceso de cambio, la revalorización de lo cultural, el respeto a la madre tierra, la recuperación de la riqueza nacional, es decir, los recursos naturales, en fin, tienen una impronta más filosófica que ideológica. Así nació el proceso de cambio, por eso enamoró inclusive a las clases medias. Cuando se trata de intereses estatales o gubernamentales, esos fallos son absolutamente dependientes del órgano político. Me imagino que no es una vigilancia o una pesquisa policial que tiene el gobierno sobre el órgano judicial o sobre el Tribunal Constitucional en la vida diaria, ¿no? Porque mira, son infinidad de causas, amparos, acciones de libertad, etc. Pero cuando está en tela de juicio las decisiones del poder político, sin duda el sometimiento es absoluto, en mi criterio. Vayamos a la cancha, no se metan con el hermano Evo. Si tocan al hermano Evo Morales, nos tocan a todos. No queremos volver a repetir, el 2019 se va a volver pequeñito. El 2019 se va a hacer pequeñito porque el pueblo boliviano se va a movilizar. Ahora está en manos del equipo jurídico no sacar una posición más legal sobre el tema. Sin embargo, las bases del MAS y las organizaciones sociales se han pronunciado en el último congreso que hemos tenido en Laucaeña, donde ellos han pronunciado de que Evo Morales sea nuestro candidato. En primer lugar, la sentencia 0084 de 2017, la cual establece que la reelección presidencial indefinida es un derecho humano tutelado por la Convención Americana de Derechos Humanos, fue una falacia total, es decir, una sentencia arbitraria y dictatorial. Por lo tanto, ante esa sentencia, a través de la consulta del Estado colombiano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año 2019, una consulta en el sentido si la reelección presidencial indefinida era un derecho humano, la Corte Interamericana en la opinión consultiva número 28 del 2021 estableció que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano y no está tutelado por ningún instrumento internacional. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional Plurinacional de un principio tenía conocimiento que la reelección presidencial indefinida no era, cierto, un derecho humano. Y por otro lado, también tenía conocimiento de que para modificar el artículo 168
de la Constitución, debería procederse a través de una reforma parcial de la Constitución. Y esto no se pudo llevar a cabo porque el referéndum del año 2016 estableció de que la gente no estaba de acuerdo, ¿cierto? El pueblo no estaba de acuerdo en hacer una modificación con respecto al mandato presidencial. Evo Morales comete el mayor error político, seguramente ha tenido varios, como todos tenemos errores en nuestra vida, pero yo diría el mayor error político de su carrera, que es el decidir hacer de lado la decisión del pueblo en las urnas para, en este esquema, Ramón, que yo creo que nos lleva a una profunda reflexión, en este esquema de pensar que un político es un caudillo mesiánico, donde hay entornos que construyen proyectos políticos en torno al culto a la personalidad. Él decide sobrepasar la Constitución y un referéndum específico para repostularse con los resultados que ya todos conocemos. No conozco ningún plan negro. Los escucho por la prensa, no, pero no conozco ningún plan negro. Sí conozco el plan de desestabilización. Desde el ala radical del MAS, Evo Morales es el blanco del gobierno para evitar su candidatura en las elecciones del 2025. No, pues habló otro yugo más del gobierno, ¿no? Es como este viceministro de Autonomías que no tiene sentido, no es político, no sé. Hay tantas causales que últimamente están implantando dentro de lo que es hacerlo desaparecer como candidato a las próximas elecciones a Evo Morales. Además, hacer desaparecer su buena gestión de los 14 años que ha dado Evo Morales. Además, existe un plan, ya sea negro, verde, azul, pero existe un plan en contra de Evo Morales, además, ¿no? Para desfenestrar su liderazgo. De este modo, con pocos días de diferencia, el Tribunal Constitucional adquirió un protagonismo innecesario, sobre todo después de que decidiera prorrogar sus funciones. Al regresar con expedientes, el Tribunal Constitucional profundiza la crisis jurídica. ¿Sabías que una gota pulmones, entre otros? Por tanto, F10 te recomienda, elige comprar y utilizar productos libres de mercurio. En caso de contar con algún producto que contenga mercurio, desecha el producto de manera adecuada y con el cuidado que el caso amerite. En caso de estar próximo al mercurio, aléjate y evita inhalarlo, debido a que a través del olfato el mercurio puede ingresar al cuerpo humano. Recuerda, cuidar tu cuerpo para tener mejor salud. Es una recomendación de F10. @F10HD_Boliviano. Visítanos en Instagram y sé parte de la nueva generación. F10 en Full HD. Y es que tiene mucha gracia, es una paradoja, ¿verdad? Porque el tribunal que inconstitucionalmente amplió su mandato, ojo, más allá del 31 de diciembre, resulta que está emitiendo fallos. Y emite fallos que no sé si honestamente, o legalmente, o constitucionalmente, tienen valor. Son de observancia obligatoria, de acuerdo a algunos analistas, como vamos a ver a continuación. Pero esta ampliación de funciones y la inhabilitación de Evo Morales, ¿a quién beneficia? ¿Hilamos fino? Bolivia es el único país de América Latina que elige a sus magistrados por la vía del voto popular. De hecho, el año 2023 se debían haber llevado a cabo elecciones judiciales. Sin embargo, la falta de decisión del Poder Legislativo a la hora de proceder a la preselección de postulantes por cuestiones eminentemente políticas condujo al Tribunal Constitucional Plurinacional a prorrogar el mandato de los magistrados del propio Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. El Tribunal Constitucional, no solo el actual, sino hace bastante tiempo, y todo el sistema de justicia
es un instrumento más del poder político, ¿no? No responden ya a ideologías concretas, sino que responden a los intereses del gobierno de turno, ¿no? Eso se nota. Han asumido algunas decisiones, una que la hemos celebrado, que es determinar que ya la reelección indefinida no rige en Bolivia, mejorar la democracia, evitando las restricciones al sufragio pasivo, es decir, estableciendo que solo se pueden elegir por 2 periodos consecutivos y nada más. El Tribunal Constitucional es el garante de la constitucionalidad. El gran drama y la paradoja es que los garantes de la constitucionalidad, los custodios de la Constitución, se han vuelto más bien los contrarreformistas y los destructores de la Constitución. Esto es gravísimo. En Bolivia, hablar de jurisprudencia es una cosa absolutamente salida de contexto, porque uno puede utilizar sentencias constitucionales mal concebidas como jurisprudencia y entonces va lastrando todas las acciones presentes y futuras. Esa es la gravedad, y como las sentencias del Tribunal Constitucional son el último recurso, no se pueden abrogar, es decir, no se las puede hacer desaparecer, y eso deja un funesto antecedente perforando de muerte no solamente la institucionalidad constitucional, sino el sistema democrático como tal. Yo creo que hay fallos que han sido muy politizados, muy políticos, y hay otros fallos que han ido por la coherencia de lo que se necesitaba. Realmente, por ejemplo, se cometió un error de decir, no, es un derecho humano volverse a candidatear las veces que uno pueda, y ahora lo sacan. Dicen, no es un derecho humano, no, o sea, la coyuntura. Entonces, muchos están de acuerdo que no es un derecho humano. Ahora a Camacho le dicen, oye, tú no puedes gobernar pues de Chonchocoro, hermano, o sea, dile que gobierne el otro. Y los políticos dicen, no, pero ¿cómo? Si el pueblo ha votado por Camacho. Entonces hay una confusión entre político, hay una confusión entre lo que se debe hacer con la constitución política del Estado. Creo que ahora hay menos permeabilidad, pero sigue primando la política. ¿Cómo es posible de que un tribunal constitucional actúe como juez y parte? ¿Cómo es posible que un tribunal constitucional que se lo ha edificado en la Constitución para que pueda controlar al poder político? Porque la Constitución, ¿qué es? Es un control al poder político. Esa es una esencia pura, histórica. La Constitución es un límite al poder político. Y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es algo arbitrario y dictatorial. ¿Por qué? Porque, desde mi razón, los únicos que podían haber posibilitado una posible prolongación era la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de una ley. Esto ya se vio en el gobierno de la señora Áñez, ¿cierto? Cuando hubo la prórroga de mandatos, fue a través de una consulta al Tribunal Constitucional y luego fue a través de una ley. Por lo tanto, la soberanía está depositada, ¿cierto?, en los representantes políticos, es decir, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo tanto, la 049 es tan arbitraria como la 84, tan arbitraria como la 0010, tan arbitraria como la 32, como la 24, como la 03 y etcétera. Si nos atenemos a los fallos emitidos en el último lustro, no cabe duda de la permeabilidad política de los tribunales de justicia. El tema del Tribunal Constitucional, nosotros lo hemos dicho siempre. ¿De quién es la responsabilidad de la elección de los magistrados y todo el órgano legislativo? Del órgano judicial. ¿Es responsabilidad del gobierno nacional? Pregunto. ¿Es nuestra responsabilidad? No. La Constitución Política del Estado establece claramente que es un tema del órgano legislativo. Ellos son los que en realidad han generado todo este problema. El Tribunal Constitucional lamentablemente ha sido una de las presas preferidas de los gobiernos autoritarios de la última década. Y entonces, claro, es más visible la dependencia y la subordinación que sufre el Tribunal Constitucional a partir del rol que tiene que jugar.
El rol del tribunal es un rol fundamental, es un rol no solamente de defensa de la primacía de la Constitución, así lo dice la Carta Magna, sino es un rol fundamental en el equilibrio de poderes. Es un rol esencial en la preservación de los derechos constitucionales de los bolivianos y por tanto es un rol esencial en el control de la autoridad gubernamental. Evidentemente el problema no existiría si la bancada del movimiento al socialismo no estuviera dividida entre evistas y arcistas. La falta de 2/3 le impide llevar a cabo unas elecciones judiciales a su medida. Pero mire, el 2006 he estado en la Asamblea Constituyente y la Constitución, el 168, se refiere a 2 periodos continuos en el cual está previsto, pero en ningún momento la Constitución nos habla de discontinuidad. Por eso, si usted revisa las 82 hojas de la sentencia 1010 emergente de un amparo de Balcázar, se reviste de un razonamiento que no estaba en la Constitución ni en el debate constituyente. Es decir, que puede ser continuo o puede ser discontinuo. Ahí yo noto que hay un cálculo político a un ciudadano del país, más allá que nos guste o no nos guste ese ciudadano del país, hay una puntería muy efectiva en la sentencia 1010 quebrado 2023. Los magistrados del Tribunal Constitucional, después de estos fallos, que son extemporáneos y que en muchos casos son ambiguos, ¿pueden ser sometidos a un juicio de responsabilidades, doctor Hurtado? Entiendo que sí, y entiendo que en Sucre, en minutos anteriores, estaba dando la prensa que habían venido varios diputados y senadores a presentar al Ministerio Público justamente la acción correspondiente. Pero además me imagino una acción penal sencilla o común o corriente, porque ya no gozarían de juicios de responsabilidades ante la Cámara, porque ya estuvieran sus actos fuera de lo que significaría la magistratura de los 6 años. A partir de ahora se inicia un golpe hacia la justicia y en ese sentido pues cualquier ciudadano también va a poder interponer cualquier tipo de juicio hacia estas personas porque están asumiendo estos cargos de manera de facto. Funcionarios del Tribunal Constitucional de La Paz notificaron a la oficina del presidente de senadores, Andrónico Rodríguez, la sentencia 0558 quebrado 2023, la cual establece que la directiva del Senado no puede convocar a sesiones en tanto se resuelva la causa. Sucedió el último día hábil de 2023 y poco antes de la finalización de su mandato legal de 6 años. El Tribunal Constitucional admitió en ese contexto un recurso contra las recientes decisiones asumidas por el Senado y además suspendió las competencias legislativas del presidente de esa Cámara y de toda su directiva hasta que resuelva el fondo de este recurso promovido por un grupo de legisladores leales al presidente Luis Arce. La cuestión es si los fallos del Tribunal Constitucional, una vez terminado su mandato, son válidos. Esta duda se traslada a la sentencia que dispone que el vicegobernador de Santa Cruz asuma en suplencia de Luis Fernando Camacho, detenido preventivamente en Chonchocoro desde el 28 de diciembre de 2022. Al regresar con expedientes, ¿son válidos los fallos del Tribunal Constitucional? ¿Cómo prevenir los accidentes de la vida cotidiana? Con este video aprenderemos algunos consejos básicos para la prevención de accidentes en la vida diaria. Guarda los productos de limpieza en un lugar alto o en un lugar cerrado con llave. No guarde los productos tóxicos en una botella de uso alimenticio. Deje los medicamentos fuera del alcance de los niños. La mejor opción es preparar un botiquín y mantenerlo cerrado con llave. Es una recomendación de F10. Nuestra cobertura se expande. Seguimos creciendo. F10 llegó a Oruro para quedarse. Encuéntranos en Coteor, 112 canal digital y 123 canal analógico. F10 ahora en Oruro. Ya hemos visto lo que se entiende por democracia moderna dentro de un Estado de Derecho. Luego hemos visto 2 ejemplos muy claros de fallos equivocados del Tribunal Constitucional. Perfecto. Vamos a un tercer escenario. Tercer escenario muy complejo, porque implica la gobernación
del departamento de Santa Cruz. Mario Aguilera, de acuerdo al Tribunal Constitucional, debería sustituir al gobernador Luis Fernando Camacho en Chonchocoro desde el 28 de diciembre del año 2022. Debería. Pero todavía no lo hace. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué interpretaciones legales, constitucionales y políticas tiene ese fallo? Este es el detalle. Por un lado, la sentencia constitucional 1020-2023 dispone que Mario Aguilera, vicegobernador de Santa Cruz, reemplace al gobernador Luis Fernando Camacho. Por otro, si la prórroga de funciones de los magistrados es ilegal, es preciso preguntarse sobre la validez de sus fallos. No estoy seguro que el gobierno del MAS esté directamente interesado en la suerte de esa gobernación. No estoy seguro que esté detrás de la resolución última que hemos conocido, ¿no? Pero es probable también. Mira, no conozco yo la realidad cruceña en sus particularidades, ¿no? Me parece una persona seria el vicegobernador, y me parece una tontería lo que está pasando a partir del atropello que ha sufrido el señor Camacho, ¿no? Digo una tontería porque para eso hay un vicegobernador, ¿no? Y no creo que el gobierno esté precisamente interesado. No creo que la persona de Aguilera sea un instrumento del gobierno. Pero claro, es el Tribunal Constitucional el que está actuando, del que hablamos, cooptado absolutamente, manipulado absolutamente. No estoy informado, ni mucho menos seguro de que el gobierno esté detrás de esto, pero es absolutamente desconfiable la actuación del Tribunal Constitucional también en este caso. Ese es otro lawfare. Son sentencias que tienen un sentido de carácter político partidario. Por lo tanto, podríamos hablar que la 1010 y la 49 son contrarreformas constitucionales, de facto. Porque el Tribunal Constitucional hace las cosas al revés de lo que el Poder Constituyente ha establecido. Es más, creo que es la primera vez en la historia de la humanidad donde un Tribunal Constitucional, siendo un poder constituido, se atribuye las funciones de un poder constituyente. En otras palabras, ahora mi teoría la puedo verificar, que Bolivia es un Estado inconstitucional de no derecho. Lo repito, Bolivia es un Estado inconstitucional de no derecho. Porque la Constitución ya no sirve. La Constitución no funciona. Es mejor, yo creo, ponerle un artículo más a la Constitución, el 412, en el cual establece que cada quien interprete la Constitución como le da la gana. Falta eso. Porque la Constitución ya ha dejado de tener razón en Bolivia, y eso es lamentable. Porque se ha generado una inseguridad constitucional y jurídica abismal. En el caso específico de Aguilera, el Estatuto Autonómico de Santa Cruz es el único estatuto autonómico de Bolivia que contempla la figura de vicegobernador. Por lo tanto, ya debería estar el señor Aguilera ejerciendo funciones de gobernador. Aquí hay una disputa política de intereses y obviamente que no están por encima del interés cruceño, pero que lamentablemente funciona de una forma atípica. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es nada más hacer una interpretación del mismo Estatuto Autonómico. No era necesario, pero como no tiene un poder fáctico en este momento el Estatuto, porque las autoridades cruceñas no lo activan, entonces se está viniendo con una imposición y las sentencias constitucionales, sean buenas o sean malas, son de absoluto e ineludible cumplimiento. No es un tema que el gobierno haya generado o haya solicitado, ¿no? Eso tiene que ver con un tema
que corresponde al departamento de Santa Cruz. Se ha presentado a través de asambleístas departamentales la exigencia de cumplimiento de los mismos estatutos. En el marco de sus competencias, el Tribunal Constitucional ha realizado el análisis y ha emitido una sentencia constitucional que ha hecho referencia precisamente a estos antecedentes que yo le mencionaba, ¿no? A estos elementos que le mencionaba, que tiene que ver con el Estatuto de Pueblo Cruceño, el Estatuto Cruceño, también la normativa y la Constitución Política del Estado. Aquí están las manos de Walter Chávez, dijo, ¿no? Y es muy complicado que diga eso. ¿Por qué? Porque se nota que toda la construcción política de Camacho en un tiempo atrás ha tenido que ver mucho con este personaje comunicacional histórico de los partidos políticos para hacerse de poder. Cuando Camacho es detenido, es llevado a la cárcel, y yo pensaba que iba a haber la sucesión. Pero ha habido un manejo comunicacional de lectura dentro de las personas para decir, yo como cruceño, así, ya me importa Santa Cruz, que siga gobernando desde la cárcel, sabiendo que está en Chonchocoro, donde no entran las cartas, donde no puede firmar pagos, donde no puede firmar cuestiones de gestión, y tenemos una gobernación realmente pésima en el tema de gestión. El fallo nos manda a asumir la suplencia en la gobernación de Santa Cruz y manda al presidente de la Asamblea y a la Asamblea a cumplir con el procedimiento. A raíz de eso, yo efectivamente envié una carta a la Asamblea Legislativa Departamental, al presidente ayer, poniéndolo en conocimiento, por si él no se había enterado, de la sentencia, pero además de la inmediatez que establece el documento para su cumplimiento, en el entendido de que nuestra asamblea se encuentra en un receso todavía. Eso es básicamente el tema de la sentencia. Alguien me preguntaba, ¿va a asumir? ¿Qué opción tenemos? El vicegobernador, a la velocidad del viento, presentó una solicitud a la Asamblea Legislativa Departamental exigiendo que se le tome posesión y se dé cumplimiento a una sentencia constitucional dictada por un tribunal masista. Lamentamos la actitud de aquellos que pretenden beneficiarse con las artimañas y maniobras del movimiento al socialismo, que no bastándole privar de libertad a Luis Fernando Camacho, ahora quieren dejar a Luis Fernando Camacho sin el cargo que el pueblo le dio y quieren dejar al pueblo cruceño sin el gobernador que ese pueblo eligió. El impacto político del fallo del Tribunal Constitucional sobre la gobernabilidad en Santa Cruz es de pronóstico reservado. En Santa Cruz, todo un conflicto. Que yo sepa, el gobierno acordó con Aguilera, subgobernador, para garantizar la gobernación al subgobernador. Quiero aclarar, no es el MAS y PSP, por favor, pueblo cruceño. Al margen de ello, el desbarajuste total ha llegado al paroxismo. Esta es la Fiscalía Departamental de Chuquisaca decidió admitir la denuncia penal en contra de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. A partir justamente de la estrategia que tienen, a partir de la autonomía e independencia que tienen estos fiscales, van a proseguir con la investigación de tal forma de que puedan recabar elementos y en su momento se pronuncien conforme corresponde. Pero volvamos a nuestro argumento inicial. Con todo lo que les hemos contado y lo que nos falta por contar, ¿considera usted que Bolivia es una democracia moderna? Ahí se lo dejamos. Sinceramente, a nombre de todo el equipo que prepara, produce y presenta Expedientes F10, les agradecemos enormemente por acompañarnos también este año. Acompañarnos y estar con nosotros, aportarnos gracias a sus opiniones en redes sociales. En realidad, son ustedes los que sostienen este programa de los domingos. Alguien me dijo, ¿podrían tener un programa más a la semana? Se hace difícil. Se hace complicado. 2 reportajes semanales de 1 hora es, wow, mucho, ¿verdad? 2 por semana ya sería demasiado, pero cosas más raras se han visto en el mundo de la televisión. Muy bien. Hoy hemos hablado de democracia, hemos hablado de democracia moderna,
También hemos hablado de Estado, pero la semana que viene vamos a profundizar aún más en el concepto de Estado. En el caso de Estado plurinacional de Bolivia, analizaremos cada una de las aristas que componen este Estado. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿O quizás no? ¿Qué nos falta por avanzar? ¿Cómo podemos mirar hacia la Bolivia del 2025? La próxima semana, aquí en Expedientes, Periodismo sin matices. Gracias, feliz domingo.